Mi hermana me culpó de destrozar el auto de papá. Mis padres me echaron a los 16 y le pagaron 200 a ella. Pero cuando murió mi abuela demandaron por mi casa, los expuse en corte, y ahora viven en un apartamento miserable. Tengo 34 años. Trabajo en construcción desde que tenía 17. Y honestamente, nunca pensé que iba a terminar en una corte demandando a mis propios padres por mi casa. Pero aquí estamos. La cosa es que esta historia empezó mucho antes de todo el drama legal, tipo cuando era niño y ya se notaba que para mis padres yo era básicamente invisible, mientras mi hermana Amanda era literal la princesa de la familia. No sé en qué momento exacto se volvió tan obvio, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que cada vez que algo salía mal en la casa, cada vez que algo se rompía o desaparecía, adivina quién era el culpable automático. Sí, yo. Y lo peor es que ni siquiera tenía que ser algo que yo hubiera hecho, porque Amanda podía romper un plato, dejar la cocina hecha un desastre, o incluso sacar dinero de la cartera de mi mamá, y de alguna manera la conversación siempre terminaba conmigo, castigado en mi cuarto mientras ella veía televisión abajo como si nada. Amanda es 2 años mayor que yo, y desde chicos la diferencia en cómo nos trataban era brutal. Ella sacaba malas notas, y mis padres decían, yo sacaba malas notas una sola vez, y era Tyler. Eres un fracaso, te vamos a quitar todo hasta que aprendas responsabilidad. Ella llegaba tarde a casa, y no pasaba nada. Yo llegaba 5 minutos después del toque de queda, y me castigaban 2 semanas sin salir. ¿Me explico? Era como vivir en dos universos paralelos en la misma casa, y el universo de Amanda tenía todas las reglas a su favor mientras que el mío era básicamente una dictadura militar. Mis padres, o sea, mamá y papá porque supongo que tengo que llamarlos así, aunque ya no siento que merezcan ese título, siempre tuvieron excusas para todo, que Amanda era más sensible, que necesitaba más atención, que yo era el hombre y tenía que ser más fuerte. Puras mentiras para justificar que simplemente la querían más a ella. El evento que básicamente selló mi destino pasó cuando yo tenía 16 años, casi 17. Amanda ya tenía 18, y mis padres le habían comprado un auto usado, nada lujoso pero funcional, porque según ellos necesitaba transporte para ir a su trabajo de medio tiempo, en una tienda de ropa. Spoiler alert, renunció como al mes porque dijo que su jefe era malo con ella, pero eso es otra historia. La cosa es que una noche Amanda salió con sus amigas, y yo me quedé en casa jugando videojuegos en mi cuarto porque era viernes y no tenía planes. Tipo a las 11 de la noche escucho que alguien toca mi ventana. Y era Amanda literal llorando y pidiéndome que la ayudara. Bajé y me contó que había chocado el auto de papá, que había agarrado las llaves sin permiso porque su auto no arrancaba, y que necesitaba que yo dijera que había sido yo, porque si papá se enteraba de que fue ella la iba a matar. Yo era un idiota de 16 años, que todavía creía que si ayudaba a mi hermana tal vez las cosas mejorarían entre nosotros, así que acepté. Gran error, el peor de mi vida hasta ese momento. A la mañana siguiente, papá vio su auto todo abollado en el frente, y literal explotó. Amanda se despertó, bajó las escaleras con cara de ángel dormido, y cuando papá preguntó qué había pasado, ella señaló directamente hacia mí, y dijo, Tyler tomó tu auto anoche sin permiso. Yo traté de detenerlo, pero no me hizo caso. ¿Puedes creerlo? La misma persona que había estado llorando en mi ventana pidiéndome ayuda, ahora me estaba tirando debajo del autobús con cero remordimiento. Intenté explicar la verdad, pero nadie me creyó, obviamente. Mamá dijo que yo siempre había sido problemático, papá dijo que estaba harto de mis mentiras, y Amanda se quedó ahí parada con esa cara de yo no hice nada malo que perfeccionó durante años. Me castigaron sin salir por 3 meses. Tuve que pagar las reparaciones del auto con el dinero que había ahorrado de mi trabajo de fin de semana en un supermercado. Y básicamente, me trataron como un criminal en mi propia casa. Pero lo peor vino como 2 semanas después, cuando escuché a Amanda contándole a su amiga por teléfono toda la historia real, riéndose de cómo yo había sido tan tonto de cubrirla y de cómo nuestros padres me habían creído todo. La escuché desde el pasillo, y algo dentro de mí se rompió, ya sabes, como cuando te das cuenta de que tu familia realmente no te quiere y nunca te va a creer sin importar qué hagas. Fui con mis padres otra vez, les dije que había escuchado a Amanda confesando todo, y mi mamá literal me dijo, Tyler, ya basta con las mentiras, tu hermana nunca haría eso. Estás tratando de culparla para salirte del castigo. En ese momento supe que no había futuro para mí en esa casa. Las cosas empeoraron rápido después de eso.
Cada día era una batalla, cada interacción era tensa, y yo honestamente solo quería desaparecer. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, trabajaba horas, extras en el supermercado, me quedaba en la biblioteca aunque no tuviera tarea, cualquier cosa para no estar ahí. Mis padres lo interpretaron como rebeldía y más prueba de que yo era el hijo problemático. La gota que derramó el vaso fue cuando Amanda organizó una fiesta en la casa. Mientras mis padres no estaban, destrozaron medio living, había botellas de alcohol por todos lados, y cuando mis padres llegaron temprano yo estaba ahí porque justo había vuelto del trabajo. Amanda les dijo que yo había organizado todo, que ella trató de detenerme, pero sus amigos y yo la ignoramos, y otra vez, la misma película. Esta vez ni siquiera me molesté en defenderme. Solo les dije, ¿saben qué? Crean lo que quieran. Ya me cansé. Mi papá ese día tomó la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo, tienes hasta mañana para empacar tus cosas, te vas a ir a vivir con tu abuela, claramente esta casa no es para ti. Y eso fue todo. Literal me echaron a los 16 años porque Amanda los había manipulado por enésima vez y ellos eligieron creerle a ella, en lugar de al hijo que siempre había sido honesto con ellos. Bueno, excepto esa vez que cubrí a Amanda, lo cual fue mi error más grande. Llamé a mi abuela llorando esa noche, le conté todo, y ella sin pensarlo 2 veces me dijo, ven para acá, mi amor, aquí siempre vas a tener un hogar. Mi abuela, la mamá de mi mamá, había visto todo esto desde afuera durante años, y creo que siempre supo que mis padres me trataban injustamente, pero hasta ese momento no había podido hacer mucho porque, bueno, no eran sus decisiones de crianza. Mudarme con mi abuela fue la mejor y la peor cosa que me pasó. Mejor porque finalmente estaba en un lugar donde alguien me valoraba y me creía. Peor porque significaba admitir que mi familia nuclear me había abandonado completamente. La casa de mi abuela estaba como a 45 minutos de donde vivían mis padres, así que tuve que cambiar de escuela para terminar el último año de high school. Fue difícil empezar de cero, hacer nuevos amigos, adaptarme a todo, pero la abuela me apoyó en todo. Ella trabajaba como enfermera retirada y vivía con su pensión. No teníamos mucho dinero, pero había amor y respeto, que era algo que no había tenido en años. Mientras tanto, ¿adivina qué estaba pasando con Amanda y mis padres? Pues resulta que mis padres le pagaron toda la universidad, tipo una universidad privada cara, porque Amanda dijo que las públicas no eran lo suficientemente buenas para ella. Le compraron un auto nuevo cuando cumplió 21, no como el usado que había tenido antes, sino un Honda Civic 2018 completamente nuevo. Le pagaron viajes a Europa 2 veces, una cuando se graduó de high school y otra cuando terminó la universidad. Y cuando Amanda cumplió 25 años y decidió que quería su propia casa, adivina quién le dio el down payment. Sí, mis padres. Sacaron tipo $50,000 de sus ahorros para que Amanda pudiera comprar una casa en un vecindario bonito, mientras que yo seguía viviendo con mi abuela trabajando 2 empleos para pagar mis propios gastos. Yo ni siquiera me enteraba de todo esto directamente porque básicamente dejé de hablar con mis padres después de que me echaron. Ellos intentaron llamarme como 3 o 4 veces en los primeros meses, pero las conversaciones siempre eran tipo, ¿cómo estás? Bien. Ok, adiós. Nunca una disculpa, nunca un oye nos equivocamos. Solo llamadas de cumplimiento de deber. Eventualmente dejaron de llamar, y yo dejé de esperar que cambiaran. Mi abuela me mantenía informado de lo que pasaba con ellos, porque todavía hablaba con mi mamá ocasionalmente, y cada vez que me contaba sobre otro regalo caro que le daban a Amanda, yo solo asentía y pensaba, bueno, al menos confirmé que no estaba loco y que sí había favoritismo. Terminé la escuela a duras penas porque trabajar y estudiar al mismo tiempo es agotador, pero lo logré. No fui a la universidad porque, honestamente, no tenía dinero ni apoyo, y tampoco tenía claro qué quería estudiar. En lugar de eso conseguí un trabajo full-time en construcción, empezando desde abajo como ayudante general, cargando materiales, limpiando sitios, ese tipo de cosas. El trabajo era duro, físicamente demandante, pero pagaba decente, y me gustaba ver resultados tangibles cada día. Con el tiempo fui aprendiendo más, tomé algunos cursos de carpintería y plomería, y eventualmente empecé a ganar mejor dinero como contratista. No me hice rico ni nada de eso, pero era estable y me permitía ayudar a mi abuela con los gastos de la casa. Mi abuela era la única familia real que tenía, la única persona que me preguntaba cómo había sido mi día, que se interesaba en mis planes, que celebraba mis pequeños logros.
Cuando cumplí 21 me hizo una cena especial, aunque yo le dije que no se molestara. Cuando conseguí mi primera promoción en el trabajo, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Cosas simples que mis padres nunca hicieron. Vivir con ella me enseñó lo que era una familia de verdad, aunque fuera solo nosotros dos. Ella tenía sus problemas de salud, diabetes y presión alta, pero se cuidaba bien y los doctores decían que estaba manejándolo bien para su edad. Avancemos a cuando yo tenía tipo 32 años, casi 33. Para ese momento ya llevaba varios años trabajando como contratista independiente, tenía mis propios clientes, había construido una reputación decente en el área y, finalmente, había ahorrado suficiente dinero para pensar en comprar mi propia casa. Mi abuela seguía viviendo en la misma casa donde me había recibido cuando tenía 16, y yo seguía viviendo con ella básicamente porque me sentía mal dejándola sola, pero también porque me permitía ahorrar más dinero sin pagar renta. Ella me decía, Tyler, necesitas tu propio espacio, no puedes cuidar a una vieja toda tu vida. Pero yo le respondía que no era una carga y que estaba feliz ahí con ella. El tema de la casa empezó cuando un cliente, para quien había trabajado, me contó que su hermana estaba vendiendo una propiedad a buen precio. Una casa de 3 cuartos en un vecindario trabajador. Nada fancy, pero en buenas condiciones y con potencial. Fui a verla y me gustó. Era realista para mi presupuesto, y después de revisar todos los números con el banco, me aprobaron un préstamo. La sensación de firmar esos papeles fue surreal. Tipo, nunca pensé que llegaría a este punto considerando cómo empecé mi vida adulta. Le conté a mi abuela toda emocionado, y ella lloró de felicidad. Me dijo que sabía que yo lo lograría, que siempre supe que eras especial, Tyler. Aquí viene la parte que eventualmente causaría todo el drama legal, pero en ese momento me pareció lo más natural del mundo. Cuando estaba haciendo el papeleo de la casa, pensé en todo lo que mi abuela había hecho por mí, cómo me había salvado cuando mis padres me abandonaron, cómo había sido mi única familia real durante más de 15 años. Quería honrarla de alguna manera, hacerle saber que todo lo que yo había logrado era gracias a ella. Así que hablé con mi abuela y le dije, quiero poner tu nombre en la escritura de la casa también, no porque necesites pagar nada o porque sea tuya, sino como un símbolo de que sin ti yo no estaría aquí. Ella se negó al principio diciendo que esa era mi casa y mi logro, pero yo insistí, le dije que significaba mucho para mí y que por favor aceptara. Al final accedió, y pusimos su nombre en los papeles junto al mío. Técnicamente éramos copropietarios, aunque en la práctica yo había pagado el 100% del down payment con mis ahorros. Yo estaba pagando el 100% de la hipoteca cada mes con mi dinero. Yo había hecho todo. Fue puramente un gesto simbólico, una manera de decir gracias abuela por ser mi familia cuando nadie más lo fue. Nos mudamos juntos a la nueva casa. Ella tomó el cuarto principal porque insistí que se lo merecía. Yo tomé uno de los cuartos más chicos y convertimos el tercero en oficina y cuarto de huéspedes. Fueron 2 años hermosos ahí, los mejores años que recuerdo. Trabajaba duro durante el día y volvía a casa donde mi abuela había preparado cena, veíamos televisión juntos, hablábamos de todo y nada. Mientras tanto, la vida de Amanda no estaba yendo tan bien como mis padres habían planeado. Me enteré por mi abuela que Amanda había perdido su casa, tipo foreclosure completo porque no había pagado la hipoteca en meses. Al parecer Amanda había dejado su trabajo porque según ella era muy estresante, su esposo también había perdido su trabajo y básicamente vivieron de las tarjetas de crédito hasta que ya no pudieron más. El banco tomó la casa y ellos tuvieron que mudarse a un apartamento chico. Mis padres, obvio, trataron de rescatarla, le dieron más dinero, pero ya habían gastado tanto en ella durante años que sus propios ahorros estaban casi vacíos. La ironía de todo esto no se me escapó, tipo la hija dorada que recibió todo eventualmente lo perdió todo, mientras que el hijo olvidado que tuvo que arreglárselas solo estaba finalmente estable. Mis padres en ese punto tenían como 60 y 62 años, cerca de retirarse pero sin suficiente ahorrado porque habían gastado todo en Amanda. Mi mamá seguía trabajando como secretaria, mi papá estaba en ventas, y básicamente estaban estresados económicamente por primera vez en sus vidas. La abuela me contó que mi mamá la había llamado llorando, diciendo que no sabían cómo iban a sobrevivir en su retiro, que Amanda los había decepcionado, que ojalá hubieran sido más cuidadosos con el dinero. Parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso, no voy a mentir.
porque era como finalmente están viendo las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte de mí solo sentía tristeza por todo el desperdicio, todo el daño que pudieron haber evitado si simplemente hubieran sido mejores padres. Entonces un día, totalmente de la nada, recibo una llamada de mi papá. No habíamos hablado en tipo 5 años. Nuestro último contacto había sido un mensaje de texto seco en mi cumpleaños número 29, donde él me escribió «Feliz cumpleaños» y yo respondí «Gracias». Esta vez me llamó y sonaba raro, tipo nervioso o algo así. Me preguntó cómo estaba, qué estaba haciendo, si seguía en construcción, básicamente tratando de hacer small talk. Yo respondía en monosílabos porque honestamente no entendía a dónde iba todo esto. Finalmente me preguntó si era verdad que había comprado una casa. Le dije que sí, y él dijo, «Ah, qué bien, Tyler. Nos da gusto que te esté yendo bien». Hubo un silencio incómodo, y entonces soltó la pregunta que había estado preparando toda la llamada. «Tyler, tu mamá y yo nos estamos haciendo viejos, y la casa donde estamos se está volviendo muy cara de mantener. Queríamos saber si hay espacio en tu casa para nosotros. Podríamos ayudar con algunos gastos y sería bueno para todos estar juntos otra vez». Me quedé callado tipo 10 segundos completos, procesando lo que acababa de escuchar. Estos dos seres humanos que me habían echado de su casa a los 16 años, que nunca me apoyaron en nada, que eligieron a Amanda sobre mí 1000 veces, que nunca se disculparon ni reconocieron su error, ahora me estaban pidiendo que los dejara vivir en mi casa porque su hija favorita los había drenado económicamente y ellos no tenían plan B. La audacia era impresionante, tipo nivel olímpico de audacia. Le dije, «Papá, no creo que sea buena idea. Mi casa es pequeña y ya vivimos yo y la abuela aquí. No hay espacio». Él insistió diciendo que podíamos hacer que funcionara, que después de todo éramos familia, y la familia se apoya mutuamente. Casi me río ante esa última parte. Casi le pregunto dónde estaba ese sentimiento de familia cuando me abandonaron. Pero en lugar de eso, solo le dije, «Lo siento, pero la respuesta es no». Y colgué. Mi mamá llamó 2 días. Después con básicamente el mismo pitch, probablemente pensaron que si ella lo intentaba yo cedería. Le dije lo mismo, «No gracias, no hay espacio, adiós». Ella se puso a llorar en el teléfono diciendo que éramos su familia, que ella era mi madre y merecía mi ayuda, que cómo podía ser tan cruel. Le respondí con toda la calma que pude encontrar. «Mamá, tú me echaste a los 16 años, nunca me ayudaste con nada después de eso. Le diste todo a Amanda, y ahora que ella no les puede ayudar, te acordaste de que tienes otro hijo. Pero no funciona así, yo no soy tu plan de respaldo». Ella siguió llorando y eventualmente colgué porque la conversación no iba a ningún lado productivo. No volví a tener noticias de ellos por como 6 meses, y honestamente pensé que ya había terminado todo. Mi abuela para ese entonces ya estaba más delicada de salud, tenía 83 años, y aunque todavía estaba mentalmente aguda, físicamente se estaba desgastando, empezó a necesitar más ayuda con cosas básicas. Yo contraté a una enfermera que venía 3 veces por semana, y el resto del tiempo yo me encargaba de cuidarla. Fueron meses difíciles verla deteriorarse, pero también fueron especiales porque pasamos mucho tiempo juntos, hablando de la vida, de sus memorias, de lo orgullosa que estaba de mí. Una noche de diciembre, hace como año y medio, la abuela murió en paz mientras dormía. El doctor dijo que fue su corazón, que simplemente se apagó sin dolor. Yo la encontré en la mañana cuando fui a llevarle su café como hacía todas las mañanas, y se veía tan tranquila que por un segundo pensé que solo estaba durmiendo profundamente. El funeral fue pequeño. Algunos de sus amigos de la iglesia, algunos vecinos, y yo. Mis padres fueron, lo cual me sorprendió, y Amanda también apareció. Ninguno me habló durante el servicio. Se mantuvieron en su lado de la sala, y yo en el mío. Después del entierro mi mamá se me acercó y me dijo, «Lamentamos tu pérdida, Tyler». La abuela era una buena mujer, y yo solo asentí, porque no confiaba en mi voz para responder sin quebrarme. Pensé que con la muerte de la abuela al menos ese capítulo estaba cerrado, que podía seguir con mi vida y seguir sin contacto con mis padres y Amanda. Pero la vida tenía otros planes. Como 2 meses después del funeral, recibo un paquete certificado en mi puerta. Adentro había documentos legales, una demanda formal de mis padres en mi contra. Básicamente argumentaban que como la abuela era copropietaria de mi casa y ella había muerto sin testamento específico sobre esa propiedad, ellos como sus únicos herederos
porque al parecer la abuela no había actualizado su testamento en años, y en el viejo dejaba todo a mi mamá. Tenían derecho a la mitad de mi casa. Querían que vendiera la casa y les diera el 50% del valor, o que les comprara su parte pagándoles la mitad del valor de mercado de la propiedad, tipo $150,000, que obviamente yo no tenía. Me dio un ataque de pánico cuando leí esos papeles. Literal sentí que me iba a desmayar. Llamé inmediatamente a un abogado, una mujer llamada Lisa que me había sido recomendada por uno de mis clientes, y le expliqué toda la situación. Ella revisó los documentos y me dijo que técnicamente mis padres tenían una base legal para la demanda, porque efectivamente la abuela estaba en la escritura de la casa y no había documentación que especificara que su parte era solo simbólica. Le expliqué que yo había pagado todo, absolutamente todo, que tenía todos los recibos, todos los estados de cuenta, todas las pruebas de que era mi dinero el que había comprado esa casa. Lisa me dijo que eso ayudaría, pero que igual sería una batalla legal complicada. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Tuvimos que ir a mediación primero, que es tipo un paso antes del juicio, donde un mediador trata de hacer que las partes lleguen a un acuerdo. Mis padres estaban ahí con su propio abogado, un tipo arrogante, que actuaba como si yo les estuviera robando a ellos. Amanda no estaba directamente involucrada en la demanda, pero había venido para apoyo moral de mis padres. El mediador explicó la situación y sugirió que tal vez podríamos llegar a un acuerdo donde yo les pagara una cantidad menor que los 150,000, tipo 50,000, y así evitábamos el juicio. Mis padres estaban considerándolo, pero yo les dije directamente: no voy a darles ni un solo centavo. Esta casa es mía. Yo la pagué. La abuela solo estaba en los papeles como honor. Ustedes no tienen derecho moral a nada de esto. Mi papá explotó diciéndome que era un hijo ingrato, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, y yo literal, me reí en su cara. Le pregunté qué exactamente habían hecho por mí, además de echarme cuando tenía 16 años y olvidarse de que existía durante casi 20 años. La mediación terminó sin acuerdo, y nos fuimos a juicio. El proceso del juicio fue agotador emocionalmente y económicamente. Lisa me cobró una tarifa reducida porque le caía bien y creía en mi caso, pero igual tuve que pagar miles de dólares en honorarios legales. Tuvimos que recopilar toda la evidencia, cada recibo de pago de la hipoteca, cada transferencia bancaria, cada documento que mostrara que yo era el único que había financiado esa casa. Encontramos emails entre mi abuela y yo, donde ella me agradecía por dejarla vivir en mi casa, donde ella decía que estaba orgullosa de mi casa, lenguaje que sugería que ella misma reconocía que era mi propiedad. Lisa también quería presentar evidencia del contexto familiar, de cómo mis padres me habían tratado, de por qué la abuela me había acogido, pero yo al principio dudé, porque no quería que pareciera que solo estaba tratando de hacer quedar mal a mis padres. Lisa me convenció, diciendo que era relevante para mostrar que la abuela me había puesto en la escritura como gesto de amor, no porque fuéramos verdaderamente copropietarios. El día del juicio llegó, y yo estaba terriblemente nervioso. La sala de corte era más pequeña de lo que pensaba, nada como las de las películas. El juez era un señor mayor que parecía cansado de todo. Mis padres estaban en el otro lado con su abogado y Amanda. Los tres me miraban como si yo fuera el villano de la historia. Comenzamos con los argumentos de apertura. Su abogado presentó el caso básico de que la abuela era copropietaria legal y por lo tanto sus herederos tenían derecho a su porción. Luego Lisa presentó nuestro caso explicando que aunque técnicamente la abuela estaba en los papeles, la realidad era que yo había sido el único contribuyente financiero a la propiedad y que la inclusión de la abuela fue puramente honoraria. Tuvimos que testificar ambos lados. Yo subí al estrado y conté mi historia. Desde que me echaron a los 16 hasta comprar la casa, Lisa me hizo preguntas que me permitieron explicar todo en contexto. Fue horrible tener que revivir todo eso en público, hablar de cómo mis padres me abandonaron, de cómo la abuela me salvó, de por qué puse su nombre en la casa, cuando el abogado de mis padres me hizo contrainterrogatorio. Trató de hacer que pareciera que yo estaba exagerando mi historia para ganar simpatía. Me preguntó si no era verdad que mis padres me habían alimentado y criado durante 16 años, como si eso les diera crédito eterno. Le respondí que sí. Hicieron lo mínimo legal requerido durante 16 años y luego me abandonaron cuando dejé de ser conveniente. Mi mamá también testificó, y fue ahí donde las cosas se pusieron realmente feas. Ella lloró en el estrado.
Literalmente actuó como la madre devastada cuyo hijo cruel la había rechazado. Dijo que ellos siempre me habían querido, que enviarme con la abuela fue por mi propio bien porque yo estaba en una etapa rebelde, que siempre habían esperado que yo volviera pero yo elegí cortar el contacto. Dijo que la abuela era su madre y que ella merecía heredar lo que su madre había dejado. El abogado de ellos trató de pintar un cuadro donde yo era el hijo resentido, que estaba usando tecnicismos legales para robarle a mis padres lo que justamente les pertenecía. Fue surrealista escuchar esa versión retorcida de nuestra historia. Lisa en su contrainterrogatorio destrozó a mi mamá. Le preguntó si era verdad que habían gastado más de $200,000 en Amanda durante los últimos 20 años en educación, autos, viajes y el down payment de su casa. Mi mamá admitió que sí, pero dijo que eso era diferente porque Amanda los necesitaba. Lisa le preguntó cuánto dinero habían dado o ofrecido a Tyler durante esos mismos 20 años. Mi mamá se quedó en silencio y luego murmuró, nada. Pero él no lo necesitaba. Se estaba manejando bien solo. Lisa preguntó entonces por qué ahora sí necesitaban algo de Tyler, y mi mamá no supo qué responder adecuadamente. Fue brutal verla desmoronarse en el estrado, y parte de mí sintió lástima, pero la mayor parte estaba satisfecha de que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Presentamos todos los documentos financieros que mostraban mi flujo de pagos completo. Lisa también consiguió que un contador testificara que basado en los récords bancarios, el 100% de la compra y mantenimiento de la casa había venido de mi dinero, que no había evidencia de que la abuela hubiera contribuido financieramente en absoluto. El juez hizo varias preguntas técnicas sobre cómo funcionan los copropietarios y si el hecho de que la abuela no contribuyera cambiaba algo. Los abogados argumentaron sus puntos legales, que honestamente no entendí completamente, pero confiaba en que Lisa sabía lo que hacía. Después de 2 días de testimonios y argumentos, el juez dijo que tomaría unos días para revisar todo y emitir su decisión. Esos fueron los días más largos de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas dormía, solo pensaba en todos los escenarios posibles. Lisa me dijo que ella pensaba que habíamos presentado un caso fuerte, pero que nunca se sabe con los jueces, que a veces toman decisiones inesperadas. Finalmente, llegó el día donde el juez emitiría su decisión. Volvimos a la corte, todos en sus mismos lugares, esperando. El juez empezó leyendo un resumen del caso, y luego pasó a su análisis. Dijo que aunque era verdad que la abuela estaba legalmente en la escritura, la preponderancia de evidencia mostraba que la intención y la realidad financiera era que Tyler era el único dueño verdadero de la propiedad. Mencionó los emails, donde la abuela reconocía que era la casa de Tyler, los registros financieros que mostraban contribución exclusiva de Tyler, y el contexto familiar que explicaba por qué se hizo ese arreglo. Luego dijo, la parte más importante. Este tribunal determina que aunque técnicamente existía copropiedad en papel, la equidad y la justicia requieren reconocer que Tyler es el único propietario beneficiario de esta propiedad. La demanda de los demandantes es denegada en su totalidad. Honestamente, casi me pongo a llorar ahí mismo en la sala. Lisa me apretó el hombro sonriendo. Había ganado. Del otro lado pude ver a mi mamá llorando de verdad esta vez, mi papá con la cara roja de rabia y Amanda consolando a ambos. Su abogado pidió al juez reconsideración, pero el juez fue firme. Dijo que su decisión era final y que los demandantes eran responsables de pagar sus propios costos legales. Salimos de la corte y Lisa me felicitó. Me dijo que había sido un caso difícil, pero que la justicia había prevalecido. Esa noche en mi casa que ahora legalmente y sin duda era completamente mía, me senté en el cuarto que había sido de mi abuela y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por la familia que nunca tuve, por los años de dolor y rechazo. Pero también lloré de alivio, de que finalmente esto había terminado, de que ya no tenía que pelear más. Deseé que mi abuela estuviera ahí para contarle que había ganado, que su casa estaba segura, que todo por lo que ella había trabajado para ayudarme no había sido en vano. Desde el juicio no he vuelto a hablar con mis padres ni con Amanda. Cambiaron mi número, bloquearon todos sus contactos en redes sociales, básicamente me hice invisible para ellos. Sé por algunos conocidos mutuos que tuvieron que mudarse a un apartamento más chico porque no podían mantener su casa y que Amanda y su familia están viviendo con ellos ahora en un espacio apretado. Parte de mí siente una satisfacción oscura sabiendo que están pagando las consecuencias de sus decisiones, pero la mayoría de mí solo siente vacío.
No es el final feliz que uno espera. No es como que ahora soy súper exitoso y feliz, y ellos están miserables y yo me siento victorioso. Es más bien que todos perdimos algo. Ellos perdieron a un hijo que pudieron haber tenido si hubieran sido mejores personas, y yo perdí la familia que pude haber tenido si ellos no hubieran sido tan tóxicos. Sigo trabajando en construcción. Sigo viviendo en mi casa. Ahora realmente solo mío. A veces invito amigos y colegas para cenas. Lentamente estoy construyendo lo que supongo es mi familia elegida. El cuarto de la abuela lo convertí en un estudio, pero dejé algunas de sus fotos en la pared porque me gusta sentir que todavía está aquí de alguna manera. El otro día estaba arreglando una tabla suelta en el porche y pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta acá, y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la mierda, lo logré. Construí una vida. Compré una casa. Me mantuve firme cuando intentaron quitarme lo que era mío. Mi abuela estaría orgullosa. Y al final del día, eso es lo que importa.